Hola, es un gusto estar con ustedes. Yo soy el ingeniero Gustavo Gutiérrez y hoy estaré presentando una clase en la cual analizaremos el diagnóstico a los sensores del sistema de inyección electrónica. En un principio, nos encontrábamos con sistemas en los cuales había muy pocos sensores. La computadora procesaba estas señales y nos entregaba combustible, hacía trabajar la bobina, se entregaba la chispa, etc. Esto era muy sencillo al principio. De hecho, los primeros sistemas de inyección llegaron como una evolución directa del carburador. Hoy día ya no es así. Y mientras más sofisticados son los sistemas, más sensores se cuentan y más funciones realizan o más estados se están monitoreando. Eso es lo que me interesa que chequemos el día de hoy. En el auto vamos a encontrar diferentes tipos de sensores. Dentro de ellos vamos a ubicar los termistores. Estos nos van a ayudar para monitorear la temperatura de algún elemento del auto. Puede ser el refrigerante, puede ser el motor mismo, el aire que ingresa o incluso el aceite, ya sea el lubricante o el fluido de la transmisión. También vamos a encontrar potenciómetros. Estos potenciómetros van a poder monitorear la posición rotativa principalmente de una flecha. Vamos a ubicar captadores inductivos. Estos captadores inductivos van a generar una señal de corriente alterna cuando sea alterado su campo magnético mediante una pieza metálica. Vamos a ubicar sensores de efecto Hall que van a realizar una función muy similar a los captadores inductivos, con la diferencia de que su señal generada va a ser una señal digital. Y vamos a encontrar también interruptores que únicamente van a estar abiertos o cerrados según sea la condición. Además, vamos a encontrar anemómetros que nos permitirán medir la presión del múltiple de admisión, presión barométrica, presión del sistema de aire acondicionado e incluso la presión de sobrealimentación del turbo, y flujómetros que nos van a permitir medir principalmente la cantidad de aire que ingresa al motor. Hablando de los tipos de circuitos, nos vamos a encontrar básicamente dos. Los circuitos de tipo pull-up, en los cuales vamos a ubicar una resistencia que va a unir el circuito de señal con el circuito de alimentación. Vamos a encontrar circuitos de tipo pull-down, en los cuales esta resistencia se va a eliminar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En un circuito pull-up, si yo desconecto mi sensor, mi señal va a tener una tendencia a subir. ¿Va a subir a cuánto? A nuestro voltaje de alimentación de este sensor, que serían de 5 volts. Si yo quito esta resistencia, al momento de desconectar el sensor, la señal, en vez de subir, va a bajar. Se va a acercar a los 0 volts. Esa es una parte fundamental en el diagnóstico de este tipo de circuitos, y es importante tenerla clara. Hay otros más que son los acondicionadores de señal. Estos acondicionadores de señal utilizan, en vez de un convertidor análogo digital, un amplificador operacional. Ese amplificador operacional me va a permitir tomar una señal de corriente alterna y convertirla en corriente directa. Esta corriente directa la va a poder utilizar el microprocesador para realizar sus cálculos y operaciones. Este acondicionador de señal lo encontramos principalmente en captadores del tipo inductivo. Y vamos a encontrar algunos que pasan de forma directa hasta el microprocesador. En este caso, va a depender del tipo de señal del cual se esté hablando. Hablando de los códigos de falla que generan los sistemas, nos vamos a encontrar códigos que únicamente me hablan del circuito. Me dicen que tiene problema el circuito del sensor. Circuito. Pero el circuito es todo el sistema. El circuito es el sensor, el circuito es el cableado, el circuito incluso es el acondicionador de señal o el convertidor análogo digital. Este tipo de códigos me indican que debo hacer una revisión completa del circuito, de ese mismo sensor. No me están dando realmente una orientación hacia dónde podría estar la falla.
Después de ahí tenemos problemas de rango o rendimiento, es decir, en ese caso tenemos una señal que entrega el sensor que está dentro de los márgenes mínimo y máximo aceptables de la señal, pero no me está dando el rendimiento adecuado, es decir, mi señal me puede decir que el motor está frío cuando el motor ya pasó durante bastante tiempo funcionando. Mi señal me puede decir que está entrando una cantidad de aire específica cuando el motor ha aumentado y reducido las revoluciones por minuto o la misma carga. Entonces, el sensor me está generando una señal, pero esa señal no es acorde a las condiciones de funcionamiento del vehículo. Otro código que nos generan los sistemas es una señal de entrada baja, que me indica que la señal que se está llegando al PCM está por debajo de lo que el PCM espera. Normalmente está por debajo de 0.5 volts y en algunos casos por debajo de 0.2. El siguiente tipo de código es un código de señal alta. En este caso es todo lo contrario, es decir, mi señal está muy cercana a 5 volts, normalmente por encima de 4.5 o de 4.8 en algunos casos muy específicos. Y una última definición de código de falla es una señal intermitente, es decir, una señal que está conectando y desconectando periódicamente durante bastantes veces por segundo incluso, y por lo tanto no es una señal confiable. Una señal intermitente también se da cuando el sensor se calienta y se pierde la misma señal. Por lo general, estos códigos de señal intermitente vienen acompañados con un código de señal baja o con un código de señal alta que nos hacen referencia hacia dónde se está yendo mi señal. Y eso dependerá de si el problema es un corto a tierra, es un corto a positivo o es un circuito abierto, según sea el caso. Hablando de causas de falla, veamos un poco qué es lo que sucede en un circuito sencillo del tipo pull-up. En este caso vamos a encontrar nuestro sensor. Este sensor va a tener su masa. Esta masa va a llegar directo de tierra física. ¿Por qué no lo conecto yo a tierra física? Porque esto va a ser su referencia negativa. Si yo lo conectara a una tierra física, podríamos tener una elevación de voltaje que nos va a alterar el nivel de voltaje en la señal y por ende nos va a cambiar el funcionamiento del vehículo. Aquí tengo mi alimentación. Y voy a cerrar con mi circuito de temperatura del refrigerante. Este circuito es un sensor de tipo termistor, que es una resistencia variable. Esta resistencia variable depende directamente de la temperatura. Cuando la temperatura en este sensor aumenta, su resistencia baja. Y ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. Primero, debemos tener claro que este es un circuito de tipo pull-up. En este caso, si tenemos un problema de circuito abierto, me va a generar un código P0118. Pero ese circuito abierto puede estar en mi circuito de referencia, puede estar en mi circuito de señal o podría estar incluso en mi sensor propiamente. También este código se podría generar si mi circuito de señal estuviera en corto a positivo. Debemos entonces poder ubicar y realizar las pruebas necesarias para poder determinar cuál es la causa origen de que me esté dando este código de falla. Si tenemos un problema de corto entre mi señal y mi referencia, aquí el código que me daría no sería un 117, perdón, no sería un 118, sería un P0117. Este código me dice que la señal
es muy baja. Esto puede ser también a causa de un daño en el circuito pull-up dentro del PCM. Para poder ubicarlo tendríamos que realizar pruebas más extensivas. Lo mismo pasa si en vez de un sensor de 2 cables yo tengo uno de 3. Vamos a agregar una terminal más. Y esta terminal evidentemente va a ser la alimentación. En este caso tenemos un sensor de 3 cables. Pensemos en un TPS. Un sensor TPS, cuando nos genera una falla en un sistema genérico, cuando nos da una falla en un sistema inicial de los OBD2, solamente nos va a generar un código P0120. Quedamos que eso únicamente nos da falla en el circuito. Si el problema es que la señal está dentro de los márgenes adecuados, pero no responde o no corresponde con el funcionamiento del motor, me daría un P0121 que me indica que hay problema de rango o rendimiento en el circuito de la señal. Si este circuito, que es pull-up, está desconectado, me daría un código P0123. Me dice que la señal es muy alta. ¿Por qué? Porque al desconectarlo, mi señal a través de esta resistencia se fue cercana a los 5 volts. Pero si yo quito esta resistencia de aquí, mi circuito ahora es del tipo pull down, y si yo lo desconectara, mi señal no tendría nada que lo acercara a los 5 volts. Se quedaría cercana a 0. Y este me daría un código P0122, que me dice que la señal es baja. Si por otro lado tenemos que el sensor tiene daño interno y eventualmente corta la señal, tendríamos un código P0124 que me dice que la señal es intermitente. Y esa señal intermitente, al no ser pull-up, va a generar que al momento de perderse vaya cercana a 0. Entonces me puede dar 2 códigos de falla al mismo tiempo, P0122 y P0124, indicándome una señal intermitente con tendencia a caer. Pero para poder realizar un diagnóstico completo es importante poder llevar a cabo una serie de pruebas. Esta serie de pruebas las debemos ir revisando de forma clara. Me ha tocado trabajar con algunos técnicos que realizan sus comprobaciones de tierra con un multímetro en escala de volts. Y si bien es cierto, pueden obtener resultados satisfactorios, no siempre van a obtener los resultados adecuados. Y me ha tocado que están trabajando buscando una falla en el sistema, pero están solamente siguiendo su propia cola. Es decir, no hay una falla real. La falla la están generando ellos con su diagnóstico. O en su defecto, la falla está presente, pero no logran detectarla debido a estos procedimientos de prueba. Para ello, vamos a utilizar un multímetro. Un multímetro es un equipo que tenemos en todos los talleres prácticamente. Y vamos a ver cómo se realizan estas comprobaciones. Primero, para yo poder hacer una prueba de masa o una prueba en el circuito de referencia de mi sensor, lo primero que debo hacer es poner mi switch en apagado. Es decir, estos 12 volts los voy a eliminar. Al no tener mi fuente 12 volts, estos 5 tampoco estarán presentes. No tengo entonces voltaje dentro de mi PC. Después voy a desconectar mi sensor. Esto aplica para cualquier sensor que lleve una referencia a masa proveniente del PCM. Voy a utilizar un multímetro, habíamos comentado. Ese multímetro lo ponemos en la escala de ohms, la escala más baja de ohms. Si mi multímetro tiene la escala más baja junto con la continuidad de la escala audible, no debo solamente guiarme por el ruido que haga el multímetro, debo siempre revisar mi lectura.
Voy a conectar la punta negativa del multímetro a una buena tierra. Puede ser la tierra de la batería, puede ser tierra del bloque, etc. Y voy a conectar la punta roja de mi multímetro aquí. Ojo, normalmente estas son terminales hembra. Debo tener cuidado al momento de conectarla de no abrir las terminales en el arnés de mi sensor, porque de otro modo voy a tener daños que yo estoy generando. También eso es muy común cuando no tenemos cuidado. Empezamos con una falla en el sensor y ahora lo creamos una falla en el arnés, y si seguimos así podemos generar ya también una falla en la propia computadora. Cuando yo realizo esto, poner mi switch en apagado, desconectar mi sensor, mi multímetro, poner en la escala de ohms, conectar la punta negativa a una buena tierra y la punta positiva a la referencia de mi circuito del sensor, lo que yo espero encontrar aquí es una lectura menor a 5 ohms. Ojo, es importante que cuando yo esté realizando esta comprobación no tenga prendidos los cuartos, los faros, el radio, el vehículo, e incluso yo les recomiendo que desconecten el equipo de diagnóstico, porque cualquier consumo de corriente en el vehículo me puede provocar que esa lectura se eleve. Y al no realizar todos estos procedimientos de forma adecuada, yo puedo encontrar un circuito que esté en malas condiciones. Y puedo tratar de corregir esto cuando está de forma adecuada. En caso de que la lectura sea buena, yo estoy comprobando la tierra que le llega a la computadora. Estoy comprobando el circuito de referencia dentro del PCM y estoy comprobando mi cableado de referencia hasta el sensor. Si no me da una lectura adecuada, cualquiera de estos tres podría estar mal. ¿Qué es lo que debería hacer? Desconectar el PCM, medir continuidad a estas dos líneas, y si esos dos cables están en buenas condiciones, podría yo medir continuidad entre estas dos terminales de la computadora. Es muy común que este circuito se dañe, evitando que llegue la referencia a mi sensor y provocando que mi señal se vaya hacia arriba. Esta sería mi prueba de masa o mi prueba del circuito de referencia. Insisto, lectura menor a 5 ohms. Si me da una lectura de 2 ohms, de 0.9 ohms, está excelente. Para hacer comprobación en el circuito de alimentación de mi sensor, voy a cambiar la posición de mi multímetro. Ahora, en vez de ohms, lo voy a poner en volts de corriente directa. Y voy a poner mi switch en posición de ignición. Aquí vamos a tener entonces los 12 volts de la batería. Y aquí, otra vez 5 volts. La conexión a masa se mantiene. Únicamente voy a cambiar mi punta roja del multímetro y la voy a poner en el circuito de alimentación. Es importante que si yo no tengo bien claro cuál es el pin de alimentación, me acerque a un diagrama o en su defecto pueda hacer la prueba, pero no siempre voy a encontrar el pin a la primera. Si yo no encuentro alimentación aquí, deberé revisar en el otro. Y ya veremos cómo ubicar cuál sí es alimentación y cuál no es alimentación. Pongo mi cable para comprobar y en este momento yo debería estar encontrando estos 5 volts. 5 volts más menos 0.5 volts. Con eso estamos comprobando que estos 12 volts le llegan al PCM, que la fuente opera de manera normal, que la circuitería dentro del PCM con la alimentación al sensor es adecuada y que el cable de alimentación está en buenas condiciones. Si por algún motivo yo no encuentro estos 5 volts, habría que revisar este cable de alimentación. Si el cable de alimentación está adecuado, deberíamos revisar el voltaje de alimentación de unos sensores más. Si estamos aquí checando el sensor TPS, podríamos revisar el sensor MAP, podríamos revisar el sensor ST, el sensor IAC,
Y si en aquellos tenemos voltaje, pero aquí no, el problema va a ser circuitería. Si en ninguno tenemos voltaje, el problema va a ser principalmente nuestra fuente. Después de ahí vamos a revisar nuestro circuito de señal. Para revisar nuestro circuito de señal, vamos a dejar todo igual. Colocamos el switch en apagado únicamente para conectar nuestro sensor. Y aquí lo que vamos a hacer es interceptar el circuito de la señal. Podemos utilizar un alfiler, podemos utilizar una sonda para interceptar este circuito. Volvemos a poner el switch en ignición y ahora vamos a poner hasta acá la punta roja de nuestro multímetro. Ojo, si está mi switch en ignición, tengo aquí 12 volts, mi fuente recibe 12, saca 5 que llegaron a la alimentación y estos 5 volts van a pasar a través del sensor y va a salir parcialmente por aquí. Parcialmente, ¿a qué me refiero? Mi circuito de señal normalmente va a darnos de 0.5 volts hasta 4.5 volts. ¿De qué depende? Si es un TPS, de la posición de la mariposa, si es un MAP, de la presión atmosférica, si es un sensor de presión del aire acondicionado, de la presión en el sistema de aire acondicionado. Igual para presión de aceite, entre otras cosas más. Por último, es importante checar el rango de estos sensores. Si yo estoy haciendo esta comprobación y me da un resultado, por ejemplo, 0.8 volts, yo debo comprobar con mi escáner que mi convertidor análogo digital tomó esta señal, la convirtió, la mandó al microprocesador y el microprocesador conectado con el equipo de diagnóstico me entreguen un resultado similar a esto, 0.8 volts. Si yo de forma directa detecto este voltaje y a través del escáner me indica que el voltaje es mucho más alto o mucho más bajo, muy probablemente nuestro convertidor análogo digital dentro de la computadora esté en mal estado. Ahora hablemos de las fallas comunes en estos sensores. A un sensor de temperatura, tanto de refrigerante, aire, motor, etc., este sensor es del tipo pull-up, necesitamos aquí una resistencia adicional. Si a este sensor de temperatura, si este termistor se llega a dañar, podemos encontrar que, número 1, los ventiladores del sistema de enfriamiento se van a activar de manera permanente. Desde que yo pongo el motor en funcionamiento, empiezan a trabajar. Esa es una muestra muy clara de que muy probablemente tengamos conflicto con el sensor. También vamos a encontrar a través del escáner en línea de datos temperaturas de valores bajo cero. Normalmente están rondando los 40 grados centígrados bajo cero, 40 Fahrenheit bajo cero, según sea el caso. Y vamos a encontrar que esto viene acompañado de una lectura en el escáner de 5 volts. Pero hay que tener mucho cuidado. En algunos casos, este tipo de fallas nos pueden provocar que el PCM adopte una señal sustituta. Esta señal sustituta nos puede generar una señal distinta a menos 40. Nos puede generar una señal de 80 grados centígrados. Estos 80 grados centígrados yo podría pensar que son adecuados, pero en realidad no lo son. Y yo lo voy a comparar con la lectura de voltaje del sensor. Si me marca 80 grados centígrados y 5 volts, automáticamente damos por hecho que el circuito del sensor es malo.
Realizando mis comprobaciones yo puedo determinar si mi referencia es buena o no, si mi circuito de la señal es bueno o no, y si alguno de los dos está afectado, puedo realizar la reparación pertinente. En caso de que los dos circuitos estén en buenas condiciones, pues la prueba que seguiría sería revisar la resistencia propia del sensor. En muchas marcas, esta resistencia no tiene un parámetro establecido o un parámetro claro. Marcas como Chrysler, por ejemplo, me dicen que yo debo checar la resistencia del sensor y no me debe marcar ni cortocircuito ni circuito abierto. Cualquier lectura dentro de esos dos márgenes es buena. Si se dan cuenta, es muy amplio. Marcas como Ford, General Motors, Nissan nos marcan valores mucho más específicos. Entonces ya nos permiten determinar si está dentro de rango o no lo está. En caso del MAP y el TPS, las fallas van a depender del tipo de señal o de circuito que se tenga. Por ejemplo, la mayoría de los MAP, la mayoría de los sensores de presión absoluta del múltiple de admisión, ojo, no son potenciómetros, son anemómetros, pero lo vamos a ilustrar de esta manera que es mucho más sencillo. Este es mi circuito de tipo pull-up para un sensor MAP. Bien. Si yo tengo problemas con el circuito de alimentación, aquí no me van a llegar 5 voltios. Pero al tener un voltaje inyectado a mi señal a través de esta resistencia, este sensor MAP no me va a generar un código de señal baja. No me genera un código de señal baja porque a pesar de no tener su alimentación, la señal tiene una resistencia positiva. Pero sí me puede generar un código de rango o rendimiento. El detalle es que en muchos de los casos esos códigos de rango o rendimiento no están presentes en la programación del PCM. Y al no generarme un código de falla, yo voy a estar buscando en diferentes componentes, porque una señal de este tipo me va a generar baja potencia en el motor, explosiones en el múltiple de admisión, bajo rendimiento de la máquina en general. Si yo checo esto, únicamente lo voy a poder diagnosticar realizando una comprobación con el equipo de diagnóstico o con el escáner. En esa comprobación, yo lo que debo hacer es checar mi presión del múltiple y compararla con una tabla de presión contra altitud que me permite determinar si está dentro del rango. Por ejemplo, aquí que estamos a 2.400 metros sobre el nivel del mar, la presión que nos marca es alrededor de 75 kilopascales. Pero mientras más nos acercamos al mar, la lectura va a ser más alta. Esto es importante. No me genera código, pero sí hay problema de rendimiento. Si por el contrario, mi problema es con la señal que se abre o con la referencia, cualquiera de las dos me genera exactamente lo mismo. Este voltaje llega a la señal y mi sistema automáticamente me detecta un voltaje muy alto. Ese voltaje alto me generaría, en caso del sensor MAP, un código B0108 que me dice que el voltaje está por encima de lo normal. En caso del TPS, la gran mayoría utilizan circuitos del tipo pull down, es decir, esta resistencia aquí no existe. Ojo, por ahí hay algunos sistemas Nissan que sí tienen esa resistencia y permiten propiamente el poder entrar a modos de ajustes básicos, poder poner a tiempo el motor, poder ajustar las revoluciones por minuto, etc.
Si a mi TPS se le corta la referencia, mi voltaje en la señal va a ser un poquito más alto de lo normal, pero no se va a perder por completo y no se va a llegar hasta 5 porque solo pasa una parte a través del propio sensor. Esto me puede también provocar problemas de rango o rendimiento, claro, si están programados dentro del PCM. Entonces, una falla en el circuito de referencia no siempre me va a provocar códigos de falla, pero siempre va a provocar fallas en el vehículo. Si el problema no fuera con la referencia, sino que fuera con mi señal o con mi alimentación, con cualquiera de los dos va a ser el mismo efecto, el código que se genera en el sistema va a ser un código P0122, que me dice que la señal del TPS es demasiado baja. En cualquiera de los dos casos tenemos el mismo problema. ¿Por qué? Porque mi señal ahora no tiene ninguna conexión que la haga subir, que la acerque a 5 volts o por lo menos que la aleje de 0 volts. En caso del TPS, también hay un problema muy marcado con la instalación. Mencionaba la marca Nissan. En algunos vehículos de la marca Nissan, si yo no pongo de forma adecuada el TPS, me va a marcar una señal de entrada baja. Y esa señal de entrada baja está ligada con una mala posición. Es decir, yo tengo que sacar el sensor, meterlo de forma parcial, tensar un poquito el resorte y acabarlo de meter. Si yo no hago esto, si lo meto de forma directa, mi señal siempre va a ser baja y el sensor siempre me va a estar fallando. En caso del MAP, también es muy común que tengamos problemas de conexiones neumáticas, es decir, la manguera no está bien conectada. Pero es importante que tengamos claro que un código de un sensor MAP también se puede referir a un sensor barométrico según el vehículo. Entonces es importante que nosotros hagamos una comprobación al diagrama de vacíos antes de dar por hecho que el sensor esté en malas condiciones. En caso del sensor MAF, vamos a encontrar que su alimentación no es de 5 volts de la fuente del PCM. Esta alimentación llega de batería, puede ser a través del switch de ignición o puede ser a través del relevador de control de la bomba. Es importante tener claro esto para no confundirnos y realizar un diagnóstico erróneo. En caso del sensor MAF, la principal causa de problemas con él es la entrada de aire falso, es decir, aire que no ha estado monitoreado por el sensor y que va a ingresar al motor sin ser medido y tomado en cuenta por el PCM para la entrega del combustible. Esto me va a generar unas mezclas pobres y me va a generar principalmente una emisión alta en óxidos de nitrógeno. Después de ahí hay un problema con la suciedad en los sensores MAF, pero es importante, si el sensor MAF es del tipo ultrasónico y yo lo lavo, es muy probable que quede fuera de rango y que ya no lo pueda yo utilizar en el vehículo. Yo les recomiendo que antes de lavarlo verifiquen si el fabricante lo recomienda y en caso de que no tengamos bien claro si lo recomienda o no, pues podríamos hacer una prueba con un sensor MAF que sepamos que está en buenas condiciones. Ojo, tampoco puedo intercambiar los sensores MAF si no son compatibles con el vehículo, ya que cada uno de estos sensores tiene un rango distinto y si yo me pongo a hacer cambios instalando un sensor MAF diferente, podría ser que el motor funcionara peor todavía y eso nos podría dar a entender que el sensor MAF está bueno. Otra de las causas de problema con estos sensores es que al tener una alimentación de batería y una referencia del PCM, si el arnés o cableado llega a sufrir daños, el cortocircuito va a afectar mi PCM internamente. Entonces, si mi línea aquí se abre, mi señal de referencia va a tender a subir, generándonos un código P0103 que me dice que hay una señal alta en el circuito del sensor MAF. Hablando del sensor de detonación, el sensor de detonación puede llevar una alimentación a través del circuito de la señal, es decir, un circuito de tipo pull-up. En la gran mayoría de estos casos, la resistencia que está dentro de la computadora
va a ser muy alta. Habitualmente está por el rango del megaohm. Entonces, cuando este sensor KS, cuando este sensor de detonación se desconecta en su circuito, nos va a generar un código P0128 que me dice que la señal de voltaje en el circuito del sensor está muy alta. Por otro lado, si se juntan mis dos cables, me daría un P0127 indicándome que la señal es baja. En este caso, yo encuentro aquí un circuito pull-up. Si yo desconecto mi sensor, en esta línea voy a tener un voltaje cercano a los 5 volts. ¿Por qué digo cercano? Porque esta resistencia va a provocar una caída en la lectura de mi multímetro. Ahora, ¿cuáles son los problemas principales con el sensor de detonación? El más común, que mi sensor esté flojo. Un sensor flojo va a estar golpeando contra el bloque y contra la cabeza del tornillo repetidas veces. Esto me va a generar una señal de detonación falsa y el PCM va a generar un retraso en el momento de encendido, con su respectiva disminución en la potencia o en el rendimiento del motor. Entonces, nos vamos a encontrar con problemas de un motor que pierde potencia y cuando ya realizamos todas las comprobaciones resulta ser que el único fallo es el sensor de detonación y no lo estamos considerando. Otra más, cuando el sensor de detonación está desconectado, me puede generar un código P0128. Hay algunas marcas de vehículos que realizan una comprobación fomentando el golpeteo en el motor. Adelantan el tiempo, aumentan la carga de combustible. ¿Para qué? Para captar esta detonación. Si ya crearon el golpeteo y la detonación no es captada por la computadora, quiere decir que el circuito del KS está en malas condiciones. Y vamos a encontrar vehículos que en frío trabajan perfectamente, pero en caliente no pasan de 4000 revoluciones o pierden bastante rendimiento en el mismo motor. Otro sensor que nos vamos a encontrar va a ser el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno es importante. Vamos a encontrar por lo general 4 pines. Esta alimentación igual. Ojo, esta alimentación es del calefactor. Esta alimentación puede ser directa de batería, puede ser a través del switch, puede ser a través de un relevador para el mismo sistema. Y este de aquí va a llegar al control del calefactor. Ojo, el control del calefactor viene también dentro del PCM, pero es un circuito que de momento no estamos ilustrando. Esto me va a generar un calefactor y ese calefactor a su vez va a estar ligado con nuestro sensor. Los sensores de oxígeno habitualmente son circuitos de tipo pull-up, pero aquí no siempre tienen 5 volts. Normalmente vamos a encontrar aquí en este circuito de señal 0.5. Entonces, cuando yo lo desconecto encuentro 0.4, 0.5 y esta señal la toma el PCM y la considera como una mezcla ideal. En cuanto el sensor adopta su temperatura de funcionamiento y empieza a captar el oxígeno en el escape, esta señal empieza a irse hacia abajo o hacia arriba según la relación aire-combustible. Ahora sí, mi convertidor análogo digital, cualquier señal por debajo de 0.4 la considera una mezcla pobre. Cualquier señal por arriba de 0.5 la considera una mezcla rica. Pero es importante tener claro lo siguiente: mi calefactor en el sensor
es fundamental. De tal modo que hay vehículos de la marca Chrysler que por un calefactor con un rendimiento ligeramente menor al original nos generan códigos de falla. Chrysler en algunos casos también ha estado adoptando el efecto de reflashear la unidad de mando para darle un periodo de tiempo de calentamiento más largo y poder evitar, con esto el reemplazar sensores muy seguido. ¿Cuál es el problema principal con los sensores de oxígeno? El problema principal con los sensores de oxígeno es que entre aire falso al motor, es decir, que entre aire falso, al tubo de escape. Es decir, aire fresquecito con gran cantidad de oxígeno entra, llega al sensor de oxígeno y el sensor de oxígeno lo considera como una mezcla pobre, provocando con esto una entrega mayor de combustible. Esa es una. Otra, algo muy común, sobre todo en temporada de lluvias, que tenga humedad del arnés, y al tener humedad del arnés, este voltaje de alimentación se va a la señal y me provoca una señal de voltaje alto. Esto el PCM lo interpreta como una mezcla demasiado rica y la va empobreciendo, provocando pérdida de potencia en el motor o que el motor se apague periódicamente. Una más es que el sensor de oxígeno se contamine. Estos sensores de oxígeno siempre van a estar un poquito abajo de la tapa de punterías. Si está muy cerca la tapa de punterías y tenemos una fuga de aceite, este aceite va a contaminarlo de forma externa, sellando los microporos que tiene y provocando que su señal se quede cercano a una mezcla rica. Esto me va a generar fallas en el motor. Del mismo modo, si mi motor está quemando aceite por anillos, por válvulas, por sellos de válvulas, va a provocar que la parte interna igual se vaya contaminando. Obviamente no se contamina solo el sensor de oxígeno. Si yo encuentro aceite en el tubo de escape, es muy probable que el sensor ya no sirva. Aunque también nos puede provocar fallas este sensor de oxígeno si tenemos contaminación por silicón. Es decir, no es recomendable utilizar silicón para puertas y ventanas en un sistema automotriz, ya que estos silicones tienden a liberar unas sustancias contaminantes que van a ir tapando y deteriorando al sensor. Ahora, algo que debemos tener bien claro: mi multímetro, que es mi herramienta de diagnóstico ahorita, debo conservarlo con una batería en óptimas condiciones. No tienen idea de la cantidad de veces que me han llegado con quejas de: mi motor tiene un alto voltaje en la batería. Y nos hemos topado que el multímetro me despliega hasta 18 volts, 20 volts en una batería de un sistema de 12. El problema es que esos 20 volts, esos 18 volts, se están midiendo con un multímetro que tiene su batería descargada. Si en la carátula de mi multímetro me aparece el símbolo de batería, debo reemplazarla a la brevedad. Si yo no reemplazo la batería, nos vamos a encontrar siempre lecturas altas. En vez de leer 5 volts voy a encontrarme 7, voy a encontrarme 8 volts. Y todo esto me va a afectar. ¿Por qué? Porque mi diagnóstico no va a ser adecuado, no va a ser satisfactorio. Igual, si yo estoy midiendo resistencia con una batería baja, me va a dar lecturas mayores. Y lo que les dije al principio, vamos a estar correteando la cola porque nunca vamos a llegar a un diagnóstico certero. Vamos a estar perdiendo tiempo por no reemplazar una batería. Yo les recomiendo que utilicen baterías alcalinas, no de carbón, no recargables, ya que las alcalinas nos dan una mayor durabilidad y son más eficientes, sobre todo más confiables. Adicional a esto, debemos cuidar mucho los cables del multímetro. Un multímetro con cables que se han quemado por estar cerca del escape es un multímetro que nos puede provocar un cortocircuito. Y ese cortocircuito podría dañarnos no solo al multímetro o al sensor, sino directamente al PCM. Del mismo modo, si yo no tengo cuidado con las puntas y las tengo dobladas, las tengo torcidas, al momento de realizar una comprobación o tratar de interceptar una señal, podría dejar parte de la punta del multímetro dentro del conector y sería necesario reemplazar el conector completo. De momento ha sido todo. Entendamos que el uso de un multímetro adecuado es importante para las mediciones correctas,
Les recomiendo uno con impedancia mayor a 10 megaohms. Gracias por acompañarnos en esta Expo Mecánico 2020. Desafortunadamente, no ha sido posible hacerla de modo presencial. Espero verlos pronto. Su servidor y amigo Gustavo Gutiérrez.